El caso de la familia Kaller es un testimonio trágico de las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias devastadoras de las emociones desenfrenadas. En esencia, este caso gira en torno al desenlace de una unidad familiar aparentemente idílica, plagada de agitación oculta y que finalmente culmina en una tragedia indescriptible. En medio del telón de fondo de la normalidad suburbana, James Craig Keller y Karen Keller, junto con sus 3 hijos, proyectaron una imagen de felicidad doméstica en la pintoresca ciudad de Weatherford, Texas. A medida que profundizamos en las complejidades del caso de la familia Kaller, nos vemos obligados a enfrentar verdades incómodas sobre la fragilidad de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias de las emociones sin control. En 1995, Kansas promulgó una ley fundamental que alteró fundamentalmente el panorama de la justicia penal dentro del estado. Esta legislación abordó un problema generalizado que durante mucho tiempo había plagado los procedimientos judiciales: la tendencia de los delincuentes a invocar los trastornos mentales como un medio para absolverse de la responsabilidad por sus acciones. Según esta ley, a los delincuentes que cometieron delitos premeditados se les prohibió explícitamente utilizar una defensa centrada en una supuesta incapacidad para distinguir el bien del mal debido a un trastorno mental. La aprobación de esta ley representó una desviación significativa de los marcos legales anteriores, que a menudo habían proporcionado vías para la indulgencia o la mitigación basadas en afirmaciones de enfermedad mental. Al delinear explícitamente los parámetros dentro de los cuales podrían emplearse tales defensas, Kansas tuvo como objetivo garantizar un proceso de adjudicación más equitativo y justo, basado en una comprensión más clara de la culpabilidad y la rendición de cuentas. Por lo tanto, en el contexto del caso de la familia Kaller, las implicaciones de esta intervención legislativa son importantes. A medida que navegamos por las complejidades de las acciones de Craig Keller y sus secuelas, se vuelve imperativo considerar el contexto legal dentro del cual opera su estrategia de defensa. ¿Cómo determina la trayectoria del juicio la prohibición de utilizar los trastornos mentales como defensa? ¿Y en qué medida influye en las percepciones de culpabilidad y la búsqueda de justicia a raíz de una tragedia inimaginable? Estas son preguntas que subrayan la profunda importancia del panorama legal para dar forma a los contornos del caso de la familia Kaller. A primera vista, la familia Kaller parecía encarnar el epítome de la tranquilidad suburbana, un retrato de felicidad familiar ubicado dentro de los pintorescos confines de Weatherford, Texas. En el centro de este cuadro estaban James Craig Keller, su esposa Karen Keller y sus 3 hijos, una instantánea de la armonía doméstica que desmentía las tumultuosas corrientes subterráneas que se gestaban debajo de la superficie. James Craig Keller, nacido en 1963 en Weatherford, Texas, y su futura esposa Karen, de soltera White, nacida en la misma ciudad en 1965, aparentemente estaban destinados el uno al otro. Sus caminos se cruzaron por primera vez a principios de la década de 1980, cuando eran estudiantes en una universidad de Texas, donde Craig se distinguió como uno de los mejores estudiantes de ingeniería y Karen se embarcó en su viaje académico en el Departamento de Humanidades. Su conexión inicial floreció en un romance que culminó en una modesta ceremonia de boda a fines de la década de 1980, una unión presenciada por amigos cercanos y familiares. En los años siguientes, la familia Kaller dio la bienvenida a la llegada de sus 3 hijos, cada uno un testimonio de sus sueños y aspiraciones compartidos. Emily, la mayor, nació en 1991, seguida de Lauren en 1993 y, finalmente, Sean, el menor de ellos, adornó sus vidas en 1999. Juntos, habitaban una acogedora morada en Weatherford, disfrutando de una apariencia de estabilidad financiera y prosperidad comunitaria. Desde afuera, mirando hacia adentro, la familia Kaller personificó el sueño americano arquetípico, una unidad nuclear consagrada dentro de las comodidades de la riqueza suburbana. Craig, con su floreciente carrera en ingeniería, asumió el papel de principal sostén de la familia, mientras que Karen se dedicó a las responsabilidades del hogar y la crianza de los hijos. Sus hijas, Emily y Lauren,
Prosperaron en el abrazo enriquecedor de su entorno familiar, sobresaliendo tanto en actividades académicas como extracurriculares. Emily mostró una inclinación por la academia, su visión puesta en un futuro en la farmacia, mientras que Lauren albergaba sueños de una carrera musical, sus talentos encontrando expresión en concursos y actuaciones locales. Mientras tanto, Sean, el vástago más joven de la familia Caller, encarnaba el retrato por excelencia de la inocencia infantil. Un alma precoz e inquisitiva, con una curiosidad insaciable por el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, detrás de la apariencia de armonía familiar, acechaba una realidad sombría, caracterizada por tensiones latentes y agravios ocultos. Ubicada dentro de los pintorescos confines de Weatherford, Texas, la familia Caller irradiaba un aura de tranquilidad suburbana, un retrato de felicidad doméstica que capturó la imaginación de todos los que la vieron. Con el telón de fondo de jardines bien cuidados y moradas cercadas con piquetes, James Craig Keller y su esposa Karen Keller, junto con sus 3 hijos, personificaron el arquetípico sueño americano. Al frente de este cuadro familiar se encontraba Craig Keller, un modelo de éxito en el campo de la ingeniería que había elegido. Su ascenso dentro del ámbito profesional fue nada menos que meteórico, con elogios y elogios que adornaban su ilustre trayectoria profesional. Un verdadero pilar de la comunidad, el comportamiento afable de Craig y su excelente reputación lo convirtieron en una figura venerada en los alrededores de Weatherford. Mientras tanto, Karen Keller, su devota esposa, asumió el manto de la mayordomía familiar con gracia y aplomo. En medio del bullicio de la vida doméstica, orquestó la sinfonía de la vida cotidiana, con aplomo y delicadeza, y su presencia enriquecedora sirvió como piedra angular de la armonía familiar. Juntos, Craig y Karen fomentaron un ambiente de calidez y afecto incomparables, un refugio de amor y camaradería que sirvió como un faro de esperanza en medio del tumulto del mundo exterior. Su hogar en Weatherford se convirtió en un santuario de consuelo y serenidad, un testimonio del poder perdurable de los lazos familiares. Sin embargo, debajo del barniz de perfección idílica, acechaba un laberinto laberíntico de complejidades ocultas, un reino caracterizado por agravios tácitos y tensiones latentes. Para Karen Keller, la fachada de felicidad conyugal desmentía una lucha silenciosa contra el sofocante control y manipulación de Craig. Día a día, Karen se encontraba atrapada en la intrincada red de maquinaciones de Craig, sus deseos y ambiciones eclipsados por su insaciable apetito de control. Desde dictar su horario diario hasta examinar cada uno de sus gastos, el control de Craig sobre la vida de Karen se hizo cada vez más estricto, impregnando su unión, una vez armoniosa, con una corriente subterránea de discordia y descontento. En los silenciosos pasillos de la vida doméstica, Karen Keller se encontró atrapada en el sofocante control de su esposo, una realidad que ya no podía soportar en silencio. A medida que el peso de la presencia dominante de Craig caía sobre sus cansados hombros, Karen llegó a un momento crucial en su viaje. Un momento decisivo que prepararía el escenario para su valiente búsqueda de independencia y autodescubrimiento. En medio del velo de secreto que envolvía a la familia Caller, Karen encontró consuelo en el abrazo reconfortante del parentesco familiar, un vínculo forjado en el crisol de experiencias compartidas y comprensión tácita. Fue dentro de este santuario sagrado donde Karen confió en su hermana, aliviando su corazón de las pesadas quejas que durante mucho tiempo se habían enconado debajo de la superficie. En susurros manchados de lágrimas y suspiros temblorosos, Karen relató las angustiosas pruebas de su existencia, una vida marcada por los implacables dictados del control y la manipulación de Craig. Con manos temblorosas y voz temblorosa, retiró las capas de su angustia, dejando al descubierto las heridas abiertas que durante mucho tiempo se habían enconado en lo más recóndito de su alma. La confesión de Karen inspiró a Linda a apoyar a su hermana en apuros y consolarla. Se comprometieron juntos a enfrentar la persecución y recuperar el alma dañada de Karen. Karen buscó valientemente la recuperación personal, impulsada por el apoyo inquebrantable de su hermana y un ardiente anhelo de independencia, un viaje que cambiaría su vida.
se liberó de la subyugación con cada paso tímido, su espíritu en llamas. Karen buscó seguridad en un gimnasio local, un santuario de fortaleza y resiliencia, donde podía aumentar su independencia. Convirtió sus frustraciones en empoderamiento con cada entrenamiento duro y paso desafiante. Karen encontró un nuevo propósito y la esperanza de un futuro mejor a medida que sus pasos resonaban en el gimnasio. Confiada en su nuevo amor por el ejercicio, aprovechó la oportunidad para dejar su antigua vida y aventurarse en un terreno desconocido. En un golpe de suerte, la administración del gimnasio notó la dedicación y tenacidad de Karen, cambiando su vida. Karen aceptó ansiosamente la oferta de enseñar fitness, con el corazón acelerado ante la perspectiva de un futuro mejor. Así, a pesar del sufrimiento y la incertidumbre, Karen Keller inició un camino transformador de autodescubrimiento impulsado por la tenacidad, la fortaleza y la feroz determinación de recuperar la posición que le correspondía en el sol. Karen representa el espíritu tenaz del alma humana, la esperanza en la oscuridad y la resiliencia frente a tremendos desafíos a medida que sus huellas se desvanecen en la historia. Karen Keller encontró consuelo en una amistad inesperada que surgió de sus ambiciones y aspiraciones rotas. Sunny Rays, un rayo de luz en la oscuridad, cambió el destino de Karen. En el laberinto de su recién descubierta independencia, Karen se sintió atraída por Sunny, un misterioso espíritu afín cuyo apoyo infalible y comprensión compasiva le proporcionaron alivio de su atribulada vida. En momentos tranquilos de introspección y confidencias compartidas, Karen y Sunny formaron un vínculo que trascendió la amistad, tejiendo sus almas en un tapiz de comprensión y experiencias compartidas. Karen encontró seguridad en la presencia tranquilizadora de Sunny, en medio del zumbido, tranquilo, del gimnasio, un lugar para reír y vincularse sin sus preocupaciones. Se buscaron a sí mismos y renovaron su espíritu con la esperanza de un futuro mejor. El suelo fértil de experiencias compartidas y anhelos ocultos alimentó una pasión que creció junto con la relación. Karen y Sunny patinaron al borde de la posibilidad con cada mirada robada y dulce gesto, sus corazones unidos en un delicado pas de deux de necesidad y expectativa. En los tranquilos momentos de intimidad y vulnerabilidad, Karen se sintió irresistiblemente atraída por la atracción magnética de la presencia de Sunny, una fuerza que trascendió los límites de la lógica y la razón, encendiendo una llama de pasión que ardía con una intensidad propia. A medida que su amistad se convirtió en algo más profundo, Karen se atrevió a imaginar un futuro iluminado por el resplandor radiante del amor, un futuro en el que finalmente pudiera dejar de lado las ataduras de su pasado y abrazar las posibilidades ilimitadas que tenía por delante. Por lo tanto, en un contexto de incertidumbre y agitación, Karen y Sunny se embarcaron en un viaje de autodescubrimiento y transformación, un viaje impulsado por el poder transformador del amor y el espíritu indomable del corazón humano. Mientras navegaban por las tumultuosas aguas del romance y el deseo, encontraron consuelo en el conocimiento de que juntos podrían capear cualquier tormenta que amenazara con separarlos. En el tierno abrazo de su floreciente amor, Karen y Sunny descubrieron un santuario de serenidad en medio del caos, un santuario donde los ecos de sus risas se mezclaban con las promesas susurradas de un futuro lleno de esperanza y posibilidades. Mientras se encontraban al borde de un nuevo comienzo, con sus corazones ardiendo con la llama de la pasión, sabían que juntos podían conquistar el mundo y reescribir las estrellas. En un giro del destino que desafió todas las expectativas, la reacción de Craig Keller a la floreciente relación de Karen con Sunny dio un giro inesperado, uno que confundió a los espectadores y desafió la sabiduría convencional. En lugar de sucumbir a la agonía de los celos y la ira, Craig sorprendió a quienes lo rodeaban con una respuesta que rayaba en la aceptación, un reconocimiento tácito de la nueva felicidad de Karen, que dejó a muchos rascándose la cabeza con incredulidad. Cuando Karen abordó tentativamente el tema de su floreciente romance con Sunny, esperando reproches y condenas, se encontró con una respuesta sorprendentemente silenciosa de Craig. Atrás quedaron los ecos de indignación e indignación, reemplazados en cambio por una apariencia de indiferencia que desmentía la tormenta que se avecinaba dentro de su alma atribulada. En un momento de inesperada claridad,
Craig pareció reconocer la inutilidad de aferrarse a los vestigios de un matrimonio fracturado hace mucho tiempo, sin posibilidad de reparación. Con un suspiro de resignación y un corazón apesadumbrado, accedió a los deseos de Karen, aunque con una advertencia: la insistencia en que se le permitiera participar en su floreciente romance, transformando lo que comenzó como un simple triángulo amoroso en una compleja red de engaños y traiciones. A pesar de la aquiescencia inicial de Karen y Sunny a la propuesta de Craig, pronto se hizo evidente que sus intenciones eran cualquier cosa menos nobles. Lo que comenzó como un intento equivocado de salvar su matrimonio fracturado se convirtió en un juego de manipulación y control, una apuesta por el dominio que amenazaba con desgarrar los frágiles lazos de su nuevo romance. A medida que Craig se insinuaba en el tejido de su relación, su presencia se convirtió en un catalizador tóxico para la discordia y el resentimiento. Ya no contento con desempeñar el papel de observador pasivo, trató de ejercer su influencia sobre Karen y Sunny con mano dura, transformando su romance una vez idílico en un campo de batalla para sus propios deseos retorcidos. Con cada día que pasaba, el triángulo amoroso descendía a un pantano de engaños y traiciones, dejando a Karen y Sunny lidiando con la amarga comprensión de que sus sueños compartidos habían sido irreparablemente destrozados por la insaciable sed de poder y control de Craig. A raíz de su triángulo amoroso fallido, el descenso de Craig a la locura alcanzó nuevas alturas cuando se embarcó en una campaña de vigilancia y acecho dirigida a Karen, una búsqueda implacable alimentada por celos y rabia que no conocía límites. Con cada día que pasaba, su obsesión por Karen se hacía más pronunciada, manifestándose en una serie de actos cada vez más desesperados y peligrosos. Desde la vigilancia clandestina hasta las descaradas muestras de intimidación, el comportamiento de Craig rayaba en lo desquiciado, dejando a Karen y a quienes la rodeaban tambaleándose de miedo e incertidumbre. A medida que el espectro de la violencia se avecinaba cada vez más en el horizonte, Karen se encontró atrapada en un laberinto de pesadilla creado por ella misma, prisionera de sus propios deseos, incapaz de escapar de las garras del hombre que una vez le prometió el mundo. En el crisol del creciente control de Craig, Karen se vio obligada a enfrentar las duras realidades de su situación, una terrible experiencia que pondría a prueba los límites de su resiliencia y resolución. Mientras se preparaba para la tormenta que se avecinaba en el horizonte, sabía que su única esperanza radicaba en la fuerza inquebrantable de su propio espíritu, un faro de esperanza en medio de la oscuridad invasora. En un momento de determinación desesperada, Karen Keller tomó la valiente decisión de romper los lazos con las cadenas opresivas de su matrimonio, una decisión que pondría en marcha una cadena de eventos plagados de tragedia y desesperación. Con cada día que pasaba, el peso del control de Craig se hacía más pesado sobre sus cansados hombros. Su presencia arrojaba un manto de oscuridad sobre el otrora brillante tapiz de sus vidas. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos para salvar lo que quedaba de su unión fracturada, Karen se enfrentó a la cruda realidad de que sus sueños de reconciliación no eran más que ilusiones fugaces, un espejismo en el desierto de su desesperación. Con el corazón apesadumbrado y lágrimas corriendo por sus mejillas, resolvió liberarse del sofocante abrazo de la tiranía de Craig, prometiendo reclamar la soberanía de su maltrecho espíritu a toda costa. Karen no estaba contenta con la respuesta de Craig a su decisión. Él respondió a sus demandas con una ira e indignación que amenazaban con consumir todo a su paso. Craig se aferró a su matrimonio roto con desesperación, empujándolos a ambos al caos y la angustia. El odio latente de Karen y Craig se convirtió en un enfrentamiento violento que dejó un rastro de miseria. Cuando los ecos de su tormentosa disputa resonaron en la casa de Dorothy White, esa fatídica noche, su animosidad latente estalló en rabia y desesperación. Cada momento estaba lleno de miedo y desesperación, y la tensión de Karen y Craig amenazaba con envolverlos a ambos en su cálido abrazo. El odio salvaje de Craig estalló en una avalancha de violencia que devastaría a su familia, destrozada para siempre. El alcance total de la tragedia se hizo brutalmente obvio a medida que caía el humo y el polvo. Karen, Emily y Lauren, víctimas inocentes de la ira de Craig,
Yacen inmóviles entre los escombros de sus esperanzas, sus futuros, una vez brillantes, apagados en un instante por el destino. Después de la violenta pelea, el vecindario estaba conmocionado y consternado, tratando de procesar las muertes innecesarias. Cuando el gemido doloroso de las sirenas rompió el silencio de la noche, la casa de Dorothy White fue perseguida por la fragilidad de la vida y la amenaza inminente de desastre. En medio del enorme dolor y desesperación, una chispa de esperanza brilló en la oscuridad. Después del desastre, el tenaz corazón humano brilló como una estrella guiando el camino hacia la curación y la redención después de una pérdida insondable. Aunque el pasado nunca sane, el recuerdo de aquellos que perdimos vivirá en nuestros corazones para siempre, demostrando la resiliencia del amor. En un día de tragedia y miseria, la justicia atrapó a James Craig Keller. Craig miró hacia su propio abismo mientras las fuerzas del orden se abalanzaban sobre su escondite remoto, un acantilado del que nunca podría escapar. A medida que crecía su culpabilidad, su fachada cuidadosamente construida se desintegró, dejándolo susceptible a la implacable marcha de la justicia. En un raro momento de honestidad, Craig confesó las horribles acciones que lo habían llevado al borde del desastre. Su voz se ahogó mientras describía los eventos que habían cambiado permanentemente su futuro. Craig entró en la dura sala del tribunal, donde la verdad y el engaño lucharon por la supremacía. Con cada día que pasaba, sus fechorías se cernían sobre sus cabezas, arrojando un manto de dudas y miedo sobre los procedimientos. El equipo de defensa de Craig trató de alegar locura para evitar la justicia en un último esfuerzo desesperado. A cada momento, intentaban construir el retrato de un hombre enloquecido por el destino, una persona triste, atrapada por fuerzas fuera de su control. La acusación persistió, reuniendo una gran cantidad de pruebas y testimonios para desafiar a la defensa. Con cada sorprendente revelación, debilitaron la defensa de Craig, revelando su naturaleza fría y calculadora. Debajo de su supuesta locura, ganó la justicia, un faro de esperanza en la oscuridad que había envuelto a las víctimas de Craig. Después de una cuidadosa consideración, el jurado declaró culpable a Craig de todos los cargos, condenando sus actos y los estragos que causaron. Incluso después de que se despelló el polvo y la tragedia pasó a la historia, el caso de la familia Keller nos recordó la fragilidad de la vida humana y las profundidades del dolor que incluso las vidas más ordinarias pueden hundirse. Después de los eventos que cambiaron sus vidas, los sobrevivientes tuvieron que recoger los pedazos de sus esperanzas rotas y seguir adelante a la sombra de una terrible pérdida. El camino hacia la redención fue esquivo para James Craig Keller, quien estaba atrapado en su propia culpa y había perdido su orgullo. A pesar de su lucha por una revisión del caso, su inminente ejecución se vislumbraba con fuerza en el horizonte, un terrible recordatorio de las repercusiones de sus actos y el daño que habían causado. Para Sean, un sobreviviente solitario en un mar de pérdidas, el camino hacia la recuperación atravesó su agonía. Aunque el pasado nunca sane, permaneció decidido a honrar a sus seres queridos y comenzar de nuevo después de una tragedia insondable. Al reflexionar sobre la desgarradora historia del caso de la familia Keller, recordamos la fragilidad de la existencia humana y la desesperación a la que incluso la vida más aparentemente ordinaria puede descender. Sin embargo, en medio de la oscuridad, queda un rayo de esperanza, un faro de luz que brilla desde la desesperación. Únase a nosotros en nuestro viaje mientras profundizamos en las sombras y descubrimos las historias no contadas que se esconden debajo de la superficie de nuestra sociedad. Suscríbase a nuestro canal para mantenerse actualizado sobre los últimos desarrollos y explorar las impactantes historias que le esperan. Con cada nuevo episodio, iluminaremos los rincones más oscuros de la psique humana, explorando las profundidades de la naturaleza humana y las complejidades de la condición humana. Desde cuentos de triunfo hasta historias de tragedia, lo invitamos a unirse a nosotros en un viaje de descubrimiento, a medida que descubrimos las verdades ocultas que se esconden debajo de la superficie de nuestro mundo. Suscríbase ahora y forme parte de nuestra creciente comunidad de buscadores de la verdad y narradores de historias.
Juntos, navegaremos por las turbias aguas de la experiencia humana y arrojaremos luz sobre los rincones más oscuros de nuestra conciencia colectiva.